Buenas tardes, yo soy Marco Filardi y estoy muy agradecido a la Sociedad Argentina de Pediatría por esta invitación a compartir algunas ideas sobre la lactancia desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, desde el paradigma, mejor dicho, de la soberanía alimentaria. Por eso me parecía oportuno, en primer lugar, señalar cuál fue el origen de esto que hoy damos en llamar paradigma de la soberanía alimentaria. Y tenemos que remontarnos a ese efecto a 1996, ustedes recordarán, Cumbre Mundial de la Alimentación, en la que la mayoría de los gobiernos y los organismos multilaterales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, concurrieron para hablar de seguridad alimentaria, es decir, en un contexto de pleno neoliberalismo económico, había que establecer mecanismos de asistencia alimentaria focalizada de modo tal de que los alimentos lleguen a las personas que los necesitan, pero sin preguntarse quién produce, cómo produce, para quién produce, cómo se distribuye ese alimento, cómo se consume, sin abordar esas preguntas. Y es en ese contexto que la Vía Campesina, que para quienes no conocen, es una organización internacional que nuclea más de 200 millones de campesinas y campesinos de todo el mundo, pescadores artesanales y pastores tradicionales, reivindicó otro término que hizo su irrupción en esa cumbre, que es el de soberanía alimentaria, entendido en esa primera oportunidad como el derecho de los pueblos a definir libremente sus políticas, sus prácticas y sus estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Es decir, que la noción de soberanía alimentaria que hace su irrupción en el año 96 es una contribución del campesinado organizado a nuestra humanidad compartida. No es un concepto acuñado en las universidades, sino que nace de los movimientos campesinos, que nace de los movimientos sociales y que centralmente tiene su desarrollo en estos 25 años en cabeza de los propios movimientos campesinos. Es así que desde 1996 hasta ahora, la propia Vía Campesina, a través de sus distintas conferencias y encuentros, ha ido delineando los contornos de esto que damos en llamar soberanía alimentaria. Y por eso, 25 años después, lo que podemos afirmar sin lugar a dudas es que el paradigma, la soberanía alimentaria constituye hoy, sin lugar a dudas, un verdadero paradigma. Un paradigma antitético, contrapuesto y superador del modelo agroindustrial dominante, del modelo agroindustrial hegemónico. Así, mientras el modelo agroindustrial dominante, que es un modelo que busca priorizar la producción de unos pocos commodities destinados a la exportación, a partir de un paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, la soberanía alimentaria, por el contrario, entiende que la finalidad esencial de todo sistema alimentario es prioritariamente producir alimentos sanos, seguros y soberanos para atender a las necesidades alimentarias de la población local, y si queda un excedente, ese excedente poder compartirlo con otros pueblos, con otros mercados. Mientras el modelo agroindustrial dominante recurre a ese paquete tecnológico, decíamos, de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos, la soberanía alimentaria entiende que son tecnologías innecesarias y dañinas y por el contrario aboga por otros modos de ser, de estar, de habitar los territorios y entre eso de producir alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte y en armonía con los seres humanos, que llamamos agroecología en sentido genérico. Por este término de agroecología buscamos englobar a la permacultura, a la agricultura, a la agroecología extensiva, a la agricultura regenerativa, a la agricultura orgánica, a la agricultura ancestral que desde tiempos inmemoriales practican los pueblos originarios, es decir, distintos modos de producir nuestros alimentos sin necesidad de recurrir a ese paquete tecnológico dominante y en armonía con la naturaleza de la que somos parte. Mientras el modelo agroindustrial dominante genera cadenas entrelazadas de circulación kilométrica de alimentos, es decir, producción intensiva de algunas clases de alimentos y luego circulación kilométrica, tanto dentro de los territorios de los estados nacionales como a través de flujos globalizados de circulación de los objetos comestibles que produce. Para el paradigma de la soberanía alimentaria, lo que se busca es localizar los sistemas alimentarios, generar sistemas alimentarios kilómetro cero. Entonces, por un lado, como decíamos anteriormente, priorizar la producción de alimentos para atender a las necesidades alimentarias de la población local, pero hacia adentro del territorio localizar los sistemas alimentarios. Entonces, todo lo que pueda ser distribuido
producido y consumido localmente, tenemos que hacer el esfuerzo prioritario de que así sea. Y en esa localización de los sistemas alimentarios busca también acercar al productor directamente con el comensal. Y en este sentido cuestiona el modo dominante de distribución de los alimentos en el modelo dominante, que es el modelo de la concentración en la intermediación y el modelo en particular del hipermercadismo. Entonces, mientras en el modelo agroindustrial dominante, entre los muchos productores y los muchos consumidores, hay unos pocos intermediarios que son los que ejercen el mayor poder dentro de la cadena agroalimentaria y le pagan al productor cada vez menos por su producción para cobrarnos a nosotros como comensales cada vez más por lo que nos venden, maximizando así su margen de ganancias. La soberanía alimentaria, por el contrario, busca acercar al productor directamente con el comensal, eliminando al intermediario, que es el que históricamente se ha llevado gran parte de la tajada, y permitir esa revinculación cara a cara directa entre productor y comensal, permitiéndoles a unos y otros un precio justo por ese alimento, pero al mismo tiempo a los comensales el acceso a un alimento sano, seguro y soberano producido localmente por un agricultor local que de esa manera arraiga en el territorio. Al mismo tiempo, mientras el modelo agroindustrial dominante entiende que el agua, las semillas, los alimentos son mercancías que circulan como cualquier otra, libradas a los juegos de la oferta y la demanda en una economía de mercado capitalista, para el paradigma de la soberanía alimentaria son verdaderos derechos humanos que el Estado, en todos los niveles y en un país federal como la Argentina, debe garantizar. El Estado es el garante del pleno goce y ejercicio de esos derechos humanos, el derecho humano al agua, el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho humano a la tierra y el derecho al acceso a las semillas como componente fundamental del derecho humano a la alimentación adecuada. Entonces, como podemos ver en prieta síntesis, la soberanía alimentaria constituye hoy un verdadero paradigma antitético, contrapuesto y superador de este modelo agroindustrial dominante, o también conocido como modelo de agronegocio. Dicho eso, sería importante que colectivamente pensemos cuál es la visión que hay de la lactancia humana desde la perspectiva de este paradigma de la soberanía alimentaria. Y adelanto preliminarmente que para la soberanía alimentaria la lactancia humana, la lactancia natural, la lactancia materna, es el principio, la base y la expresión más perfecta de la soberanía alimentaria. Como decíamos anteriormente, para el paradigma de la soberanía alimentaria se busca justamente priorizar la producción local de alimentos para el abastecimiento local, armar sistemas alimentarios kilómetro cero. Y no hay nada más kilómetro cero, más centímetro cero, que sea la lactancia natural. El contacto del bebé al pecho de la madre es la expresión más perfecta de la localización de los sistemas alimentarios. Tiene de esa manera acceso a un alimento que está disponible localmente, que es accesible físicamente, que es accesible económicamente, ¿no? Entonces, kilómetro cero, no es necesario recurrir a grandes distancias para procurarse ese alimento, sino que por el contrario, ahí piel a piel está presente ese alimento. Al mismo tiempo, decíamos que otro de los pilares es justamente la vinculación directa entre el productor y comensal, propia de este esfuerzo por localizar los sistemas alimentarios. Bueno, justamente no hay un acercamiento más estrecho que el que pueda tener la madre con su hijo a través de la lactancia natural, ¿no? El acercamiento directo de la proveedora de ese alimento que es la madre con su bebé, ¿no? Acercamiento directo entre el productor y el comensal, más directo, más cercano, más amoroso, imposible. Al mismo tiempo, decíamos que el modelo agroindustrial dominante genera entrelazamiento a gran escala de un sinnúmero de cadenas comerciales que producen, distribuyen y generan el consumo de los objetos comestibles que producen. Justamente la soberanía alimentaria encarna a la lactancia natural como la expresión más concreta de un modelo alternativo a ese por esa localización y ese acercamiento directo del productor al comensal del que hablábamos anteriormente. Pero fijémonos sobre todo el aspecto más relevante que tiene que ver con la consideración
de la alimentación como un verdadero derecho humano. Ahí tenemos un debate central que nos tenemos que dar como sociedad, y es si la alimentación es una mercancía, como nos propone el modelo agroindustrial dominante, el modelo agronegocio, o es un verdadero derecho humano que el Estado debe garantizar. Bueno, la buena noticia es que en un país como Argentina, nuestra Constitución Nacional reconoce de manera implícita o explícita nuestro derecho humano a la alimentación adecuada, entendido como el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Esa es la definición del derecho humano a la alimentación adecuada que ha dado el Comité de los Derechos Económicos Sociales de las Naciones Unidas en su observación general número 12. Entonces, es muy importante saber que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, le da jerarquía constitucional a distintos instrumentos que reconocen el derecho humano a la alimentación adecuada con estos alcances, con esta definición. Y ese derecho humano a la alimentación adecuada tiene 4 componentes fundamentales para ser realizado. El primero es la disponibilidad, es decir, que haya alimentos suficientes para atender a las necesidades alimentarias de toda la población. El segundo es la accesibilidad, que es accesibilidad física, es decir, que los alimentos puedan trasladarse desde donde son producidos hasta donde son consumidos, y accesibilidad económica, es decir, que las erogaciones necesarias para acceder a los alimentos o a los medios necesarios para obtenerlos no ponga en riesgo la satisfacción de otras necesidades igualmente esenciales. El tercer componente tiene que ver con la adecuación, es decir, que los alimentos sean buenos para comer y que estén libres de sustancias nocivas que puedan hacerle daño al organismo. Y que sean además culturalmente adecuados, es decir, que se correspondan a las tradiciones culturales a las que pertenecemos como comensales. Y el cuarto y último pilar fundamental, componente del derecho humano a la alimentación adecuada, es la sustentabilidad, es decir, la posibilidad nuestra, acá y ahora, de alimentarnos no debe poner en riesgo la posibilidad de nuestros hijos, de nuestros nietos, de alimentarse a futuro. Desde esta perspectiva, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que la lactancia natural, es decir, la lactancia humana, la lactancia materna, exclusiva en los primeros 6 meses de vida y complementaria hasta los 2 años de vida, constituye la expresión más acabada del pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación de los niños desde que son nacidos hasta los 2 años. Efectivamente, en los últimos años el derecho internacional de los derechos humanos fue fortaleciendo esta idea de la lactancia natural como pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, ya desde el reconocimiento que hace de las ventajas de la lactancia materna a partir del artículo 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que es uno de los tantos instrumentos que tiene jerarquía constitucional. Pero el órgano de aplicación de esa convención, que es el Comité de los Derechos del Niño, como si esto fuera poco, ha ido fortaleciendo esa idea a través de distintas observaciones generales. Es así como en la observación general número 3 del año 2003, vinculada a VIH-Sida, vuelve a fortalecer la importancia de la lactancia materna, aún incluso con los niños seropositivos, en determinados momentos, con determinadas precauciones y determinadas circunstancias. Del mismo modo, la observación general número 7 sobre los derechos de los niños en la primera infancia, el año 2005, vuelve a señalar que la lactancia materna es el mejor alimento para los niños recién nacidos. Del mismo modo, reproduce esta idea en la observación general número 11, vinculada a niños indígenas, del año 2009, en la observación general número 15, vinculada al derecho al más alto nivel de salud física y mental, del año 2013, y en la observación general número 16, vinculada a los impactos del sector empresarial del año 2013. Del mismo modo, no solamente lo ha hecho en general a todos los estados, sino que se lo ha dicho concretamente a nuestro país, a la República Argentina, en las observaciones finales del año 2010 y en las observaciones finales al informe que presentó Argentina en el 2018, es decir, 2 veces consecutivas, el Comité de los Derechos del Niño llamó la atención del Estado argentino sobre la necesidad, concretamente, de fortalecer la lactancia materna exclusiva y complementaria y, sobre todo, de avanzar muy fuertemente en la plena ejecución del Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, sobre el cual retomaremos luego.
Del mismo modo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado para sí, que comprende la alimentación, y por eso decíamos que el derecho a la lactancia materna es un componente fundamental del derecho a la alimentación adecuada, y como si esto fuera poco, el propio comité encargado de interpretar y aplicar ese pacto, en su observación general número 12, dijo que el mejor alimento para los niños hasta los 2 años es la lactancia materna, muy claramente. Y del mismo modo, los relatores especiales de Naciones Unidas para el derecho a la alimentación, que han sido 4 hasta ahora, han ido dedicándose en sus distintos informes temáticos a la importancia de la lactancia materna como pleno ejercicio del derecho a la alimentación adecuada. Es así, por ejemplo, que el primer relator, Jean Ziegler, en el informe sobre empresas transnacionales y derecho a la alimentación del año 2003, señala la importancia de la lactancia humana y al mismo tiempo señala como violación específica de ese derecho a la lactancia materna exclusiva las violaciones al código de sucedáneos que estaba realizando en ese momento la empresa Nestlé en particular. En segundo lugar, en el informe sobre globalización y derecho a la alimentación del 2006 vuelve el relator sobre esta idea. Lo mismo en el informe sobre los derechos del niño y lactancia materna del año 2007. Lo mismo en el informe sobre salud y alimentación del año 2011, donde vuelve a expresar la preocupación sobre la falta de aplicación que existe efectiva del Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Y la última relatora de Naciones Unidas, Hilal Elber, la anteúltima mejor dicho, en su informe sobre nutrición y salud del año 2016, vuelve sobre esta idea de la importancia de la lactancia materna como mejor alimento, como expresión más acabada del derecho a la alimentación de los niños, y la necesidad de que los estados regulen fuertemente las prácticas de las empresas que comercializan los sucedáneos de leche materna. Y del mismo modo, no lo dijo en general, sino cuando vino en visita oficial a la Argentina, tras hacer su informe final, señaló la importancia de que se está violando efectivamente la ley y que no se está aplicando correctamente el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. En síntesis, como podemos ver, la lactancia natural, la lactancia materna, reúne todos y cada uno de los requisitos del derecho humano a la alimentación adecuada. Es la expresión más perfecta, más acabada de ese ejercicio del derecho a la alimentación adecuada. Está disponible, es accesible física y económicamente, es adecuada, es decir, es la expresión más adecuada en términos cuantitativos, cualitativos y culturales, y es a todas luces sustentable. Por el contrario, y esto es importante problematizarlo, les señalaba que el derecho internacional de los derechos humanos viene exigiendo cada vez con más fuerza a los estados en general y a la Argentina en particular que se aplique el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Y esto tiene que ver con que justamente el sucedáneo de leche materna es la antítesis de esa lactancia natural y por el contrario es una vulneración al derecho a la alimentación adecuada. Pensemos un poquito, detengámonos un poco a pensar qué es lo que hay detrás de un sucedáneo de leche materna. En primer lugar, estamos hablando de que la leche del sucedáneo de leche materna, la materia prima fundamental es la leche de vaca, no es leche humana, sino que es leche de vaca. Eso nos lleva a preguntarnos sobre la cadena de producción de esa leche de vaca. ¿Cómo se produjo? ¿Cómo se distribuyó? ¿Cómo llega esa leche de vaca a ser la materia prima de ese sucedáneo? Bueno, en nuestro país la producción láctea crecientemente es encarnada por establecimientos a modo de feedlot, es decir, a diferencia de lo que ocurría hace muchos años, donde la mayoría del ganado vacuno en nuestro país pastaba y se alimentaba a base de pastos, es decir, teníamos una ganadería tanto destinada a la producción de carne como a la producción de leches y derivados lácteos, a base de animales alimentados a pasto, fruto de justamente el modelo agroindustrial dominante que apuesta a la producción de unos pocos monocultivos, que son centralmente la soja y el maíz destinados a la exportación, había un desplazamiento de la ganadería a pasto por la irrupción de esos monocultivos. Terminó siendo mucho más rentable hacer soja que hacer ganadería y entonces terminamos encerrando a los ganados vacunos en los feedlots. Hoy el 70% de la carne que se consume en nuestro país proviene de feedlots y
un componente muy importante, casi el 90% de la leche que se produce viene justamente de los engordes a corral de feedlots, donde la alimentación del animal es justamente a base de estos monocultivos transgénicos tolerantes a herbicidas. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la materia prima? Estamos hablando de un feedlot con las consecuencias, en primer lugar, en la propia vaca, porque estamos a un herbívoro cambiándole su alimentación, está diseñado biológicamente para procesar hierba, entonces le cambiamos la alimentación y en vez de hierba lo sometemos a una alimentación con granos como maíz y como soja, que son en nuestro país transgénicos, el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz, y son transgénicos diseñados específicamente para tolerar la aplicación de venenos, para tolerar la aplicación de agrotóxicos. Entonces vienen esos transgénicos con residuos agrotóxicos que se incorporan así a la alimentación de esos animales. El primero que sufre esas consecuencias es el propio animal, entonces se llenan de gases, hay que pincharlos, le genera toda una alteración de la flora intestinal, pero al mismo tiempo genera consecuencias en el propio establecimiento y luego esas consecuencias pasan a las carnes de esos animales y a las leches de esos animales. Entonces vemos cómo al tener a los animales en una superficie pequeña para maximizar la producción, eso es un terreno propicio para la proliferación de bacterias. Entonces, para controlar esa población de bacterias se usan de manera regular antibióticos. Esos antibióticos se usan para estimular el crecimiento de esos animales, para utilizarlos como promotores de crecimiento bovino, también para estimular la producción láctea y también para prevenir que se enfermen y si se enferman para tratar esas enfermedades. Entonces, ese uso regular, cotidiano, sistemático de antibióticos hace que esos antibióticos pasen a las carnes y leches de esos animales y luego estén presentes en las leches de consumo en mayor o menor medida. Y al mismo tiempo generan un gran problema que tiene que ver con la resistencia bacteriana fruto del uso desquiciado de los antibióticos, ya que el 80% de los antibióticos se usan a nivel global, se usan para producciones animales, entre ellas la producción láctea, y eso hace que 800.000 personas al año estemos perdiendo la vida por resistencia bacteriana porque perdemos eficacia farmacológica por ese uso desquiciado de antibióticos. Y al mismo tiempo, los feedlots, como sabemos, son una fuente de contaminación del aire, del agua, con distintas sustancias contaminantes, entre ellas residuos de antibióticos, residuos de agrotóxicos que son excretados por esos animales y terminan generando consecuencias socioambientales en los lugares en los que están emplazados. Entonces, detrás de ese sucedáneo de leche materna, en primer lugar, tenemos que problematizar eso. Es decir, la leche de vaca, que es su materia prima, es en Argentina producida de esta manera y con esas consecuencias. Y si nos queremos ir un poco más atrás, pensemos, por ejemplo, la cadena del maíz y la cadena de la soja transgénica que están presentes en los sucedáneos de leche materna. Tanto como base de la alimentación de las vacas que van a proporcionar luego la leche como materia prima, sino que también están presentes a forma de aceite, ¿no? Como formas de aceite, sobre todo de soja, en las fórmulas de los sucedáneos. Y entonces, detrás de eso, toda la cadena vinculada a la producción de cultivos transgénicos tolerantes a venenos, todo el drama hacia atrás de los pueblos fumigados que son sometidos a 525 millones de litros de agrotóxicos porque esos cultivos fueron justamente diseñados para tolerar la aplicación de esos venenos, con un sometimiento a una exposición ambiental aguda y crónica, tanto en los pueblos rurales fumigados como en las ciudades a partir de la presencia de esos agrotóxicos en aire, en agua, en los alimentos y contaminando el aire, el agua y demás. Entonces, hacia atrás tenemos que problematizar todas esas cuestiones que hacen al sucedáneo. Al mismo tiempo, pensemos que sobre esa materia prima de base, que es la leche de vaca, se le agregan aceites, como decíamos anteriormente, que puede ser el aceite de soja, de canola, de girasol altoleico, aceite de coco, aceite de pescado, ¿no? Por mencionar, aceite de palma, algunas de los aceites más utilizados en las fórmulas de los sucedáneos de leche materna, con lo cual en cada uno de esos aditamentos pensemos hacia atrás las cadenas. No solo la cadena de la soja, de la cual ya hablamos, sino pensemos la cadena de la canola, la cadena del girasol, la cadena del aceite de palma, la cadena del aceite de pescado, con todo lo que hay atrás y sus externalidades y sus consecuencias socioambientales.
A eso agreguémosle un tercer componente fundamental que tiene que ver con la lactosa, con el azúcar de la leche añadida justamente para obtener un producto particularmente dulce, particularmente atractivo, que lo que genera es un primer acercamiento muy temprano a un sabor muy dulce que luego va a encontrar el niño en el ultraprocesado, altamente enriquecido con azúcar u otros endulzantes, ¿no? Una estrategia muy clara, muy deliberada de fidelización del consumo de los consumidores desde la más temprana edad, es decir, desde que llegan al mundo y se encuentran con ese primer sucedáneo de leche materna. Y a eso agreguémosle, como si todo esto no fuera poco, las consecuencias socioambientales de la producción de los envases que son utilizados para los sucedáneos. Pensemos tanto en la cadena del aluminio, altamente contaminante, basta que veamos un poco lo que pasa en Puerto Madryn con Aluar, por mencionar tan solo un ejemplo, y toda la cadena del plástico, ¿no? Una cadena petróleo dependiente para generar este derivado del petróleo que se utiliza en la elaboración de los envases. Envases que tienen consecuencias y externalidades ambientales muy importantes en su producción y que encima luego genera el problema de la disposición final. Entonces, esos envases que se utilizan para los sucedáneos de leche materna, luego los encontramos en los basurales a cielo abierto, que hay 5.000 en nuestro país, porque son de imposible disposición final, salvo que tengan un adecuado tratamiento. Entonces, como podemos ver, así como la lactancia natural, la lactancia materna, es la expresión más perfecta del pleno goce y ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada, en la alimentación a base de un sucedáneo de leche materna no reúne ninguno de los requisitos del derecho a la alimentación adecuada. Es decir, si está disponible a fuerza del gran sistema de logística y distribución de las pocas empresas que monopolizan el negocio de la comercialización de los sucedáneos. La accesibilidad física justamente está garantizada también por esas cadenas de suministro altamente camión dependientes, es decir, circulación de camiones por todo el territorio nacional, generando emisiones de gases de efecto invernadero responsables también de la crisis climática, y ni hablar de la accesibilidad económica, ya que hablamos de una lata, por ejemplo, de entre 1.200 y 1.500 pesos, según la fórmula de la que se trate, y para la cual es necesario tener agua de calidad como otro insumo fundamental, y recordemos que ese insumo fundamental, también reconocido derecho humano en sí mismo, le está vedado en nuestro país al día de hoy al 10% de su población, que no tiene acceso de manera regular al agua potable, y ni hablar en los barrios populares, donde, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, el 22.3% de la población no tiene acceso al agua potable para mezclarla con ese sucedáneo. Ni hablar de la adecuación, ¿no? Está más que claro que la lactancia materna, y en esto no voy a abonar porque seguramente se va a abordar con profundidad, es infinitamente superior a la lactancia a base de un sucedáneo de leche materna, y el derecho internacional de los derechos humanos, de manera conteste, de manera muy clara, señala que el mejor alimento claramente es el alimento a base de la lactancia natural. Y ni que hablar de la sustentabilidad, ¿no? La posibilidad de nuestros hijos de alimentarse a futuro. A todas luces, la cadena que hay detrás de la producción, distribución y consumo de un sucedáneo de leche materna es a todas luces, por lo que decíamos anteriormente, insustentable. Entonces, como vemos, el sucedáneo de leche materna es una expresión problemática del ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, pero al mismo tiempo es el producto estrella de este modelo agroindustrial dominante que entrelaza todas las cadenas de la industria alimentaria altamente concentrada, de la industria farmacéutica altamente concentrada y de la industria del petróleo y gas, porque para todos estos eslabones de la cadena de producción, distribución y consumo, como vemos, está presente el petróleo y gas, y en cada uno de esos eslabones las empresas de petróleo y gas están facturando. En síntesis, si la finalidad de un sistema alimentario, según el paradigma de la soberanía alimentaria, es producir alimentos sanos, seguros y soberanos, no hay finalidad más esencial que la de garantizar el acceso universal temprano a la lactancia humana exclusiva, a partir hasta los 6 meses de vida y hasta los 2 años de manera
complementaria. Esa es la expresión más acabada de la soberanía alimentaria. Por eso, desde el paradigma de la soberanía alimentaria se entiende que la lactancia humana es el principio, la base y la expresión más perfecta de la soberanía alimentaria y la encarnadura más concreta del derecho humano a la alimentación adecuada. Por el contrario, la presencia muy fuerte de un negocio que mueve 70.000 millones de dólares al año de comercialización de los sucedáneos de leche materna se presenta como una amenaza no solamente al pleno goce y ejercicio del derecho a la alimentación adecuada, como veíamos anteriormente, sino también como la expresión más perfecta del modelo agroindustrial dominante y en consecuencia como una amenaza también a la voluntad de los pueblos de construir sistemas alimentarios basados en la soberanía alimentaria. Por todo esto, es importante, en primer lugar, apropiarnos, ¿no? Socialmente de la alimentación como un derecho humano. En segundo lugar, apropiarnos de la lactancia humana como componente fundamental del pleno goce y ejercicio del derecho humano a la alimentación adecuada. Eso que vemos que viene haciéndose de manera muy clara en nuestro ordenamiento jurídico a partir de la opinión que es construida por los órganos internacionales de protección de los derechos humanos, debe aún traducirse en la legislación interna. ¿Para qué? Para que efectivamente establezcamos sistemas en los cuales el Estado esté a la altura de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad física y económica, la adecuación y la sustentabilidad de esa lactancia humana para todos los niños y niñas de todo el territorio nacional. Desde esta perspectiva, el Estado está obligado, en primer lugar, a respetar el ejercicio de ese derecho a la lactancia humana. En segundo lugar, a garantizarlo, que significa prevenir que se viole y en caso de que se viole, investigar adecuadamente esas violaciones, sancionar a los responsables y ordenar una reparación adecuada. Y en tercer lugar, adoptar medidas para que ese derecho a la lactancia humana sea de cumplimiento efectivo. Esto obliga al Estado en todos los niveles, digo el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales en un país federal como Argentina, a organizar todo su aparato gubernamental para convertirse en verdaderos garantes del derecho a la lactancia humana. Y esto, como vamos a ver luego en distintas intervenciones en este Congreso, va desde establecer los sistemas adecuados de licencias para convertir a la lactancia en un hecho de responsabilidad compartida social, que no recaiga, por supuesto, exclusivamente en las madres, sino que sea una responsabilidad compartida por toda la tribu, ¿no? Como bien señala el proverbio africano, se necesita toda una tribu para alimentar a un niño y es toda la tribu la que tiene que involucrarse colectivamente en sostener esa lactancia humana. Y al mismo tiempo establecer la disponibilidad y la accesibilidad de casas, preferimos llamarle más que bancos, de leche humana, locales, disponibles localmente para justamente atender a esas situaciones en las que las mujeres no puedan o no quieran amamantar a base de lactancia natural. Y al mismo modo, y de manera concomitante, una obligación fundamental que el Estado argentino aún hoy no está atendiendo, y reitero esto, como lo venimos diciendo en reiteradas ocasiones, no está atendiendo esto, tiene que ver con que ese código de comercialización de sucedáneos de leche materna que tiene reconocimiento y está incluido dentro del propio Código Alimentario, sea de cumplimiento efectivo. Es decir, no hay una fiscalización adecuada por parte del Estado en todos los niveles de las violaciones que se suceden de manera cotidiana, regular, sistemática a ese código de comercialización de los sucedáneos de leche materna. Por eso es importante, entre otras cosas, como parte de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar el derecho humano a la lactancia humana, establecer un sistema sancionatorio eficaz. Por eso decía que una de las obligaciones del Estado es, si hay violaciones a ese derecho, establecer sanción para los responsables. El Código de Sucedáneos es violado sistemáticamente y, sin embargo, ni siquiera hay previsto al día de hoy un sistema de sanción para quienes incurran en violaciones a ese código. Esto es una deuda pendiente de nuestra democracia. El Estado está incumpliendo en este sentido sus obligaciones en materia de derechos humanos y por eso es importante y es urgente que se avance de manera pronta en la sanción de un código que establezca sanciones efectivas para quienes violen ese código de sucedáneos de leche materna que tanto costó
conseguir, fruto del lobby tan persistente de la industria alimentaria y farmacéutica vinculada a la comercialización de estos sucedáneos. En síntesis, y con esto termino mi intervención, el paradigma de la soberanía alimentaria hoy nos ofrece un sur posible, antitético, contrapuesto y superador de ese modelo agroindustrial dominante. Claramente, el modelo agroindustrial dominante se sostiene en nuestros territorios por el entrelazamiento de intereses económicos muy fuertes de la industria alimentaria, de la industria farmacéutica, de la industria del petróleo y del gas, de la industria de la maquinaria agrícola, de la industria de los sucedáneos de leche materna y detrás de eso de los bancos, compañías financieras que lubrican, financian y especulan con este sistema agroindustrial dominante. Y como consecuencia de ese poder concentrado y entrelazado, tiene ramificaciones, por supuesto, en la política, en todos los niveles, a través de sus lobbies tan efectivos, tiene ramificaciones en la ciencia, tiene ramificaciones en la academia y tiene ramificaciones en los medios de comunicación, donde cotidianamente hay un bombardeo publicitario de los sucedáneos de leche materna, incluso en vulneración a la propia ley vigente en esa materia. Frente a eso, lo que nos queda a las grandes mayorías es construir otros sistemas alimentarios verdaderamente sustentables, basados justamente en la agroecología y la soberanía alimentaria. Para ese sistema no necesitamos recurrir a nada más que a la promoción y fortalecimiento más efectivo de la lactancia humana, exclusiva y complementaria con carácter universal para nuestras niñas y para nuestros niños. Y por eso tenemos que empujar al Estado en todos los niveles para que establezca políticas públicas que efectiva y genuinamente propendan al pleno goce y ejercicio de ese derecho humano a la lactancia exclusiva. Sin más, muy agradecido.